buenas tardes a todas las personas que nos acompañan tanto aquí en la Casa del Arte José Clemente Orozco como a través de la transmisión de TVU Televisión o del canal de YouTube de la Universidad de Concepción. Hoy estamos iniciando el segundo ciclo de Diálogos Contemporáneos UDEC, iniciativa que surge del trabajo conjunto entre las Vicerrectorías de Investigación y Desarrollo y de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, y que se ha ido ampliando a facultades y reparticiones universitarias con el propósito de contribuir a dar respuestas simples a preguntas complejas que las personas puedan tener sobre diversos temas que están en la agenda nacional y frente a las cuales la universidad puede aportar acercándolos a la ciudadanía. Por eso nos reunimos los sábados como una manera de generar un espacio familiar, una instancia de encuentro y aprendizaje colaborativo con las comunidades en que interactuamos desde las iniciativas, disciplinas y saberes que desarrollamos como institución de educación superior. Hoy, en el marco de la Semana de la Astronomía, conversaremos sobre Chile y nuestro lugar en el universo. Para ello nos acompañan Amelia Stutz, investigadora principal del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines CATA. También está junto a nosotros Rodrigo Herrera Camus, líder del grupo asociado al Instituto Max Planck MP UDEC. Y también saludamos a Rodrigo Rips, director del Centro para la Instrumentación Astronómica CEPIA. Los tres son además académicos del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción. Les doy entonces la palabra a ellos y luego podremos escuchar las preguntas y comentarios de las personas asistentes. Muy buenos días. ¿Se escucha bien? Hay algunos problemas de acústica, pero ya estamos acá y está funcionando, al menos. Le agradecemos, voy a partir agradeciendo en nombre de mis colegas que estamos acá a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, Vicerrectoría de Investigación y a la Universidad en general, con la Rectoría, por la oportunidad de tener este diálogo abierto con la comunidad acerca de lo que más nos apasiona a nosotros, que es el universo y lo que trabajamos. Y qué mejor escenario que este que tenemos acá. O sea, personalmente yo siempre traigo a mis investigadores y colaboradores internacionales a visitas acá porque en realidad se van maravillados de este escenario, y así que le apunto siempre. Bien. Así que agradecemos, ¿cierto?, por la oportunidad, y lo que vamos a tratar de hacer en este momento es una conversación acerca del estado actual de la astronomía nacional, ¿cierto?, y el rol que juega Chile, ¿cierto?, en el escenario astronómico mundial. Sabemos que dentro de un futuro muy cercano el 70% de la instrumentación astronómica observacional mundial va a estar instalada en Chile, por lo tanto eso implica una responsabilidad importante tanto para el Estado como para nosotros, los que pertenecemos a la comunidad astronómica. Entonces esa responsabilidad tenemos que poder canalizarla y vamos a conversar un poco acerca de eso. Yo voy a partir leyendo algunos aspectos introductorios que se me ocurrió escribir. Tengo que ponerme esto porque ya no veo bien. Bueno, la astronomía es una disciplina que tiene un impacto tremendo a nivel mundial. Se estima que más de 1.000 millones de personas en el mundo, o 1 de cada 7 más o menos, vieron la imagen del agujero negro captada por el proyecto EHT. Estas son cifras que uno las puede encontrar en Internet. Este telescopio se llama el Telescopio Horizonte de Eventos, y la generación de esa imagen tuvo una relevante actividad de investigadores UDEC en ese logro. La astronomía cautiva por lo impresionante de las imágenes que llegan desde los diferentes telescopios ubicados en diversos lugares de la Tierra y del Sistema Solar, lo que demuestra el gran interés que existe en la exploración y comprensión del universo por nosotros, los humanos. En términos de las imágenes, yo no sé, ustedes, mis estimadísimos colegas, pero cuando yo empecé a estudiar el pregrado y pude tener mi primer computador, la imagen que tenía de fondo de pantalla, y esto estamos hablando de, no sé, he tenido 20 años, tenía 3 imágenes de fondo de pantalla que ciclaban entre sí. Y esa era la nebulosa del Cangrejo, observada por el Hubble, estaba la galaxia del Sombrero, observada por el Hubble también, y los pilares de la creación.
y esta cuestión ciclaba una por día. Y cada vez que encendía el computador en la mañana, maravillado, porque hay preguntas de fondo que son de corte filosófico, ¿cierto? Entonces, el ejercicio mental que, bueno, iba a preguntarle a ustedes si es que tienen alguna de estas imágenes icónicas que podrían compartir con nuestros invitados y la audiencia, que de alguna forma fueron alimentando esta llama de la curiosidad por la astronomía. ¿Tienen algo así también que los haya acompañado, no? Soy un poco más joven que Rodrigo, así que cuando yo encendía el computador había más imágenes para poder ver. Pero debo decir de que, como dice Rodrigo, estas imágenes que tomó el telescopio Hubble como los pilares de la creación, que me imagino muchos de ustedes deben reconocer, son estos pilares de gas que se levantan, que son iluminados por las estrellas, eran bastante impresionantes. Y obviamente las imágenes para mí fueron un paso importante por el que me dieron ganas de estudiar astronomía. Y lo veo también hoy en nuestra sociedad con nuestros niños y niñas. La astronomía de todas las ciencias es una excelente oportunidad para poder captar a los jóvenes, ¿verdad? Y que después, si quieren hacer otras ciencias, las puedan hacer. Pero es una excelente puerta de entrada por lo mismo, porque es tan espectacular. Para mí, yo creo que lo que me impactó así en términos de imágenes fue un poquito distinto en el sentido de que cuando yo estaba buscando buen material para mi primer artículo, cuando ya estaba en el magíster, encontré unas imágenes como de 1906 de placas fotográficas del cielo. Y lo que me impresionó de eso fue las notas que escribí, los apuntes que tomó el señor Barnard. Una intuición que uno se caía al suelo, se desmayaba, porque decía cosas que recién estábamos como redescubriendo con telescopios mandados al espacio o confirmando, pero se habían perdido en el hilo de la historia. Y cada vez que me desmoralizo, algo se pone duro, algo así, me gusta mirar esas placas fotográficas y esas notas, que además estaban escritas de una manera muy bonita. O sea, la gente sabía escribir hace 100 años. Y no sé, me parecen muy bonitas. Y es un buen ejemplo también para los estudiantes, yo creo. Y luego hay toda una historia, que luego si tenemos tiempo, detrás de esas placas y cómo ese señor llegó a tener la buena fortuna de poder sacar esas observaciones, que luego si hay tiempo lo podríamos contar. Súper. Muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que casi todos entramos de alguna forma por las imágenes, ¿cierto? Que es lo que tenemos más a mano. Pero el ejercicio mental que uno experimenta al ver estas imágenes nos lleva rápidamente a enfrentarnos a preguntas profundas de corte filosófico. ¿Cómo puede tener el universo tanta belleza, ¿cierto? ¿Cómo es tan enormemente grande? ¿Habrá vida en otro lugar del universo? ¿Será inteligente esa vida? ¿De dónde venimos? Ahí está parte del tremendo valor que tiene la disciplina astronómica, el de sacudir intelectualmente con preguntas profundas a gran parte de la humanidad. Esto es como lo que nosotros encontramos, que llegar a producir ese temblor intelectual a lo mejor no ocurre tan rápidamente o tan fácilmente con el resto de las disciplinas, pero esta, como es tan visual, lo genera. La participación de Chile en la astronomía mundial es muy importante. Aquí hay un dato anecdótico. El profesor de la Universidad de Concepción, Neil Nagar, nos deleitaba con las imágenes del agujero negro recreadas por su grupo, simulando el resultado de esas imágenes si se descontaba la contribución de los telescopios que están ubicados en Chile. Entonces, porque el telescopio Horizonte Vento tiene telescopios o antenas puestas en todo el mundo. Entonces, cada una de ellas contribuye, pero si uno descuenta los telescopios que están en Chile, la imagen final es un desastre. No se puede hacer ciencia con eso. Entonces, el rol de la astronomía en Chile y el posicionamiento es realmente importante. Y hay que valorarlo, tanto desde el punto de vista de la sociedad, que están aquí, como de las autoridades. Pero nuestro país aporta no solo con los cielos, con los terrenos, también lo hace con su estabilidad política que se sostiene en el tiempo, ¿no? Por mucho que podamos tener
condiciones climáticas favorables, el hecho de que políticamente sea muy inestable o tengamos problemas de acceso a estos sitios, en realidad no sería una puerta de entrada para los observatorios internacionales, así de plano. Existen otros lugares que son importantes, como el Nepal, por ejemplo, pero llegar arriba no es tan fácil. También está el Polo Sur, uno de los mejores sitios para observar, pero bueno, ¿cómo llegamos allá de forma fácil? Tampoco, no se puede. Aquí, al lado de los lugares donde tenemos los mejores observatorios del mundo, pasan carreteras, así de fáciles. Aunque sea a 5.000 metros, hay carreteras internacionales que así nos acercan, ¿ya? Yo creo que me salté unas cosas. Entonces, vamos a dar un paseo en esta conversación que vamos a tener hoy día con Amy y con Rodrigo, por varios tópicos que en este contexto nos parecen relevantes, ¿cierto? Por ejemplo, el rápido desarrollo que ha experimentado la comunidad astronómica en Chile. Vamos a conversar acerca de cómo funciona esta comunidad y si la naturaleza del trabajo es o individualista o es colaborativa. ¿Y a qué escala se genera esta colaboración? ¿Es nacional o internacional? Y si hemos logrado avanzar desde una etapa primigenia que experimentamos acá en Chile en el ámbito de la astronomía, de ser estacionamiento de telescopio, a realmente ser contribuyentes, ¿cierto? Contribuyentes de recursos humanos, contribuyentes de análisis de imágenes y procesamiento y de la ciencia. Entonces, también vamos a hablar de tecnología, ¿cierto? Y el desarrollo técnico y humano que este conlleva y el impacto que hay en la sociedad producto del desarrollo tecnológico. La protección de los cielos y la Constitución, que es algo que está bien candente. Finalmente, acerca de la contribución mandatoria que tiene la comunidad científica de entregarse hacia la sociedad chilena a través de la divulgación. Eso creemos que nosotros es la forma más directa que tenemos de impactar a nuestra propia sociedad. Por lo tanto, es muy importante y es mandatorio. Es un mandato que tenemos de necesidad de hacerlo. ¿De dónde viene eso? Es que realmente los recursos disponibles no son muchos, ¿cierto? Y para hacer ciencia, entonces, si se entrega dinero a la ciencia, efectivamente nosotros tenemos la necesidad y el rol de poder impactar a la sociedad a través de la divulgación. Así que les acabo de plantear una lista de temas que son bastante sabrosos y están pauteados. Así que podríamos empezar uno a uno, pero yo ofrezco la oportunidad, si es que hay alguien que le gustaría partir por un tema específico, que levante la mano y diga: oye, ¿sabéis que de todas las cosas que acaban de mencionar me interesa este? Así que está abierta la posibilidad a incidir en nuestra pauta. ¿Hay alguien que le gustaría conversar acerca de algo en particular? No está en la pauta. Sí, hay una razón por la cual no está en la pauta. Es un tema interesante, yo creo que lo vamos a intentar abordar a medida que vayamos avanzando, porque es de los temas que son más controversiales dentro del ámbito astronómico, y vamos a intentar entonces hundirnos primero en tratar de explicar cómo funciona nuestra comunidad astronómica nacional, después ir ahondando más en temas específicos para tomar ese punto en particular y conversar un poco acerca de él. Estoy seguro que si lo tocamos ahora, vamos a hablar solo de eso. Sí. Pero muchas gracias por la pregunta. Pero en base a esa pregunta, ¿puedo proponer algo? El primer punto que tú tocaste acerca del desarrollo de los observatorios en Chile estos últimos 20 años. Y de hecho, nuestro observatorio ALMA, el eslogan del observatorio es como el lema, es en busca de nuestros orígenes, que un poco se conecta con esta búsqueda de preguntarnos, cómo comenzó todo. No solo cómo se formaron las primeras galaxias, sino que también cómo se formaron los primeros planetas, y en el fondo
no tan relacionado, pero tiene que ver con la vida, en el fondo, con encontrar planetas donde se pueda sustentar la vida. Y respecto al desarrollo de estos observatorios en Chile, yo quiero contarles que como cuando yo era estudiante, yo quería, ALMA no era una realidad, no existía todavía no lo construían. Y tuve que irme al extranjero precisamente para poder obtener la capacitación y en el fondo aprender a utilizar telescopios como ALMA, pensando en el futuro, cuando vuelva a Chile, voy a tener la oportunidad de utilizar este hermoso observatorio. Hoy en día ALMA es una realidad y los estudiantes chilenos que quieren, por ejemplo, utilizar telescopios tan potentes como ALMA ya no tienen que ir al extranjero para capacitarse o por utilizar sus recursos. Y yo siento que ese ha sido un cambio súper importante que ha ocurrido en los 20 años respecto a los observatorios y la instrumentación astronómica. Es lo mismo que está haciendo Rodrigo, por ejemplo, haciendo instrumentación astronómica en Chile, ¿verdad? Que tomó un proceso en que tú tuviste que salir de Chile a capacitarte para volver a Chile y poder hacer una realidad en nuestro país. Y yo creo que en ese sentido hemos avanzado bastante. Totalmente, sí, estoy súper de acuerdo. Bueno, una vez abierta la puerta, yo creo que ya podemos meternos a conversar acerca de eso, pero es importante el punto que hace Rodrigo, sobre todo desde que se utiliza la instrumentación que existe, que es de corte mundial, porque estamos hablando de la instrumentación de frontera, está en nuestro suelo. Y el objetivo como bien decía Rodrigo, es buscar el origen, y en el origen está el desarrollo de la vida propiamente tal. Se buscan moléculas que sean de corte orgánico y que puedan dar en realidad origen a los primeros aminoácidos, y eso está en una búsqueda activa que es súper importante y se le dedica bastante tiempo a eso. Y eso es con la instrumentación actual. En un poco tiempo más vamos a tener telescopios enormes, ¿cierto? Como el ILT, ¿cierto? Que van a estar también enfocados directamente a eso, al origen de la vida, a la formación, ¿cierto?, de las primeras moléculas que dan el origen a los aminoácidos y así el origen de la vida. Y cómo se transporta en realidad la vida por el sistema solar y por el universo. Así que... Sí, pero el punto que yo quería hacer es si podemos comenzar hablando acerca de este primer punto que tú mencionaste. ¿Cómo se ha desarrollado la astronomía en los últimos 20 años en Chile? Yo sé que Amy y tú tienen bastante que aportar en esa... Sí, claro. Bueno, es que tampoco quiero que sea un monólogo, entonces... No, pero, por ejemplo... desde el punto de vista del desarrollo, hace 20 años atrás, ¿cierto?, la comunidad astronómica chilena era muy reducida. Y 20 años atrás es a la vuelta de la esquina, es absolutamente reciente. Ahí tenemos representantes del Departamento de Astronomía que estaban acá, ¿cierto?, cuando esto todo comenzó en realidad. Y 20 años atrás, y lo deja establecido una columna de Mónica Ruiz, ¿cierto?, que salió hace un par de días en el Mercurio. Eran decenas de astrónomos en Chile, un poquito más a lo mejor. Pero la capacidad de acoplarse directamente con los observatorios que estaban establecidos en Chile era bastante limitado. Y la forma que se desarrolla eso es un ejemplo, un desarrollo exponencial, o digamos, muy acelerado. Hay hartos factores que están en juego ahí, ¿cierto? Desde el punto de vista de establecer políticas públicas, ¿cierto?, que permiten el desarrollo, de cómo el país recibe a estos observatorios, y en realidad dice, ¿sabes qué? No vamos a ser solamente el país que les va a ofrecer el terreno para que hagan sus observaciones, sino que además vamos a tratar de desarrollarnos en paralelo. Entonces, yo no sé, Amy, en el caso tuyo, por haber llegado desde afuera, por ejemplo, ¿cómo has visto tú este desarrollo último acá en la sociedad chilena de astronomía? Y con tu experiencia desde el extranjero, si es que la ves que va creciendo de forma sana, o tienes algunas observaciones respecto de cómo esta comunidad crece. Bueno, para empezar,
Me parece increíblemente impresionante la velocidad del desarrollo, de levantar todo un campo de investigación operando a nivel mundial, en competencia con gente en el otro lado del mundo, para descubrir estos planetas que podrían tener vida, cualquier cosa, galaxias al otro lado del universo. Ha sido tremendo, porque lo que tú dices, el paso del tiempo ha sido poco. Y eso mucho se ha dado porque han venido recursos de afuera. Éramos, de hecho, un estacionamiento de telescopios. Había intereses internacionales de países ricos que querían aprovechar los desiertos altos y la estabilidad, y de ahí nació algo que en principio, lo que hablábamos el otro día, podríamos decir que era una relación subordinada o de colonia o parasitaria de algún modo, suena un poco negativo, que luego da algo con mucha más simbiosis. Pero yo creo que estamos como en una fase de aumentar la simbiosis. O sea, nos beneficiamos mucho de esta interacción que tenemos con el resto del mundo y los recursos que recibimos. Pero si queremos negociar, yo creo que el eje estratégico para mí es poder negociar desde una posición de poder para lograr cosas que uno no podría lograr si está completamente subordinado. Todavía falta un poco. Y yo creo que uno de los ejes estratégicos para lograr eso es la instrumentación, que es la razón por la que yo creo que, bueno, por ejemplo, tú estás aquí hoy, porque es lo que tú haces, ese desarrollo tecnológico. Y además tu historia personal es súper interesante, porque tú no te formaste como astrónomo, digamos, ¿verdad? Ingeniería eléctrica. Sí. Y bueno, de ahí también un cruce entre diferentes campos que dan a hacer cosas interesantes que son, yo creo que críticas para el desarrollo astronómico de nuestro país, pero también repercutan sobre el desarrollo científico en general. Entonces, no sé si me estoy dispersando mucho acá, pero creo que eso da una idea del tipo de respuesta que yo daría. Creo que nos queda trabajo por delante, pero el camino que hemos recorrido hasta ahora es súper impresionante desde mi punto de vista. Sí, si puedo agregar algo. Tú mencionaste, Rodrigo mencionó una columna que escribió Mónica Rubio, nuestra Premio Nacional de Ciencia en EMOL, que todavía está disponible. Y si ustedes leen los comentarios, que de repente no es bueno leer los comentarios de EMOL, pero si ustedes leen los comentarios y leen los comentarios en muchas otras columnas de astronomía que se publican todas las semanas, uno siempre encuentra el mismo comentario. Lo que decía Amy, esto es un estacionamiento de telescopios. Tenemos los europeos y los estadounidenses que vienen, ponen sus telescopios y aprovechan de que en el norte de Chile tenemos excelentes cielos, ¿verdad? Pero, no tengo los números, no podría decirle este porcentaje de personas en ALMA son chilenos, pero en mi experiencia personal, por ejemplo, los proyectos que estamos liderando desde la Universidad de Concepción, nuestros puntos de contacto con ALMA, nuestros científicos de contacto son chilenos en Chile y chilenos trabajando en Estados Unidos, como la gran Loreto Barcos. O en el fondo, cuando voy a Paranal a observar donde está el Very Large Telescope, es súper entretenido porque puedo ver a mis amigos ingenieros chilenos que están trabajando ahí y almorzar con ellos, y después en la noche cuando toca operar los telescopios, la mayoría de los operadores de telescopios son chilenos. Entonces yo creo que falta visibilizar eso. Hay un largo camino por recorrer y yo entiendo que todavía nos falta mucho, como decía Amy y como lo que está haciendo Rodrigo, construyendo instrumentos para telescopios. Pero creo que hay que empezar a romper esa imagen de que solamente somos un estacionamiento de telescopios y observatorios. Sí, definitivamente hemos evolucionado un montón, desarrollado la disciplina, ¿cierto?, astronómica, o la comunidad astronómica chilena, a no solo ser, ¿cierto?, observantes de lo que está ocurriendo. Sí. Y el ejemplo, yo podría poner un poco de números, así como para ir asentando en realidad esto del impacto que Chile está teniendo en la operación de los observatorios. Uno va a ALMA, el 80%, o puede ser un poco más incluso, de los operarios son chilenos. Y está, ¿cierto?, la operación de ingeniería, pero está el staff científico. La mayoría del staff científico es chileno también. Entonces, el nivel de penetración ya dejó de ser hace rato, yo creo, este estado parasítico que
es natural al inicio, ¿cierto? Cuando se establece un observatorio de corte mundial acá, nadie sabe cómo en realidad poder aportar, salvo los que lo traen. Y ha sido un esfuerzo importante de la comunidad nacional, porque en realidad hay que plantarse delante de un observatorio como el Observatorio Europeo Austral y decirle, ¿sabes qué? Aquí tú no vas a hacer todas las observaciones para ti, sino que le vas a entregar un poco a nuestros astrónomos. Aunque la comunidad sea chica y el tiempo de observación en este momento les sobre, mañana no. Mañana no les va a sobrar porque va a haber un crecimiento de la comunidad astronómica y esto se va a utilizar, pero de forma eficiente. También decirle, oye, ¿sabes qué? Por el hecho de ponerte acá, no solo va a entregar el 10% del tiempo de observación, sino que también necesitamos recursos para que nuestra comunidad nacional se desarrolle. Y es por eso que de alguna forma la sustentación en el desarrollo de la comunidad astronómica chilena y la velocidad a la que crece es diferente a la que crecen las otras disciplinas, porque en realidad hay recurso externo que entra directamente a la comunidad astronómica chilena y no se recicla para el resto de la ciencia. Lo que ocurre normalmente cuando Chile hace convenios con el extranjero es que las platas llegan al Estado, al gobierno, y el gobierno abre una oportunidad de financiamiento a la ciencia abierta, porque es la responsabilidad del gobierno, ¿cierto? Todos tienen que recibir un poco, pero cuando son específicos de astronomía se van directo al desarrollo astronómico. Entonces, hay una visión detrás de algunos políticos, ¿cierto?, del pasado, afortunadamente, que han dicho, ¿sabes qué? Estos recursos los vamos a inyectar, por ejemplo, en instrumentación astronómica y que se desarrolle la instrumentación astronómica en Chile para poder entrenar a la gente que eventualmente va a operar esos observatorios y queremos que todo eso sea chileno. Entonces esa visión en realidad nos ha traído beneficio importante. Sí, puedo agregar algo muy corto, porque lo acabo de pensar, nunca lo había pensado, pero en el fondo esto es un gran ejemplo, la inversión extranjera en Chile que ha permitido que la comunidad astronómica se expanda, gracias al flujo de recursos extranjeros que han permitido desarrollarnos, es un gran ejemplo para nuestros políticos de si se aumentara la inversión en ciencia, cómo otras áreas del conocimiento en Chile podrían crecer. Yo creo que, de hecho, es un excelente experimento. Deberíamos ir donde el Ministerio de Ciencia, ¿verdad?, y mostrarle, miren, cómo ha crecido la comunidad chilena estos últimos 20 años, en parte gracias a la inversión extranjera. Si esa inversión ocurriera dentro del país para otras áreas, tendríamos este crecimiento, porque no es una cosa de falta de capacidad, de potencial o de personas, ¿verdad? Muchas veces se reduce a eso, a la falta de apoyo. Hoy día la comunidad astronómica nacional, ¿cierto?, la Sociedad Chilena de Astronomía tiene cientos de participantes, entre profesores, postdoctorados, estudiantes de pregrado y de posgrado, de magíster, de doctorado. Es una enorme sociedad dedicada a esta disciplina. Entonces en 20 años creció de una decena, un poco más, a cientos. Y eso en realidad hoy día uno va recientemente, hace unos días fue la reunión anual de la Sociedad Chilena de Astronomía en Temuco, un montón de gente súper vibrante y es maravilloso ver en realidad el estado de desarrollo donde hace unos 7, 8 años atrás uno se encontraba con un estudiante que estaba levantándose y ahora está presentando sus resultados de doctorado porque se va a ir a una posición en el extranjero. Entonces esto está desarrollando y haciendo crecer nuestra sociedad, porque el impacto no es solo a las personas, ¿cierto? Cuando la comunidad astronómica crece, no crecen las personas que son miembros de la comunidad solamente. Esto se disemina, ¿cierto?, porque estas personas al estar, ¿cierto?, en este entrenamiento, cambian el lenguaje, ¿cierto?, cambian la orientación científica, se disemina hacia la familia y a su entorno, y las conversaciones ya no son acerca de lo mismo. Y ese impacto, ¿cierto?, no se puede, es difícil de dimensionar, pero no queda encapsulado en la persona. Así que también es otra cosa que se puede decir a los políticos. El impacto social es grande e importante.
Otro tema que queríamos conversar también era acerca de las colaboraciones internacionales o colaboraciones nacionales. Y hay dos tópicos acá. Primero es saber si es que realmente existe colaboración nacional en los temas científicos, por lo menos no sé en los que ustedes trabajan, pero aparte de eso, ¿cierto? ¿Cuál es la experiencia que ustedes han tenido con las colaboraciones internacionales y cómo eso ha abierto una puerta de desarrollo no tan solo para sus actividades, sino que para las generaciones que vienen después? Bueno, en mi caso yo creo que tiendo a colaborar más internacionalmente que nacionalmente, pero tengo conexiones muy importantes con gente en mi área nacionalmente. Pero a lo mejor no tan profundas como me gustaría, pero es una cuestión de bueno, seguir ciertos modelos. Uno viene acá, y bueno, yo vine acá en Chile con ciertas colaboraciones establecidas y luego desarrollé otras nuevas. Y a veces pasa que vamos pasando por épocas. Pero ese es mi caso en particular. El punto para mí que es importante es que, y creo que es relevante a cualquier ciencia en el fondo, y campos fuera de la ciencia, que estas colaboraciones son fundamentales para circular ideas nuevas y obtener una diversidad de ¿cómo se dice? Approaches, ¿cómo se dice? Miradas. De miradas, supongo, o estrategias para abordar diferentes problemas. Si tú no tienes diversidad en las ideas de cómo abordar un problema, va a ser más frecuente que falles en resolverlo. Y eso es una cosa que traen las colaboraciones internacionales y nacionales. Y para mí es una cosa bastante importante porque creo que hay un modelo de que estamos trabajando como individuos y no es correcto. Ese modelo individualista lo empuja un poco la sociedad, es un poco el modelo económico y todo eso, pero la ciencia no avanza en base a en ese marco, es completamente y totalmente colaborativo. Y no sé si gente fuera de la ciencia entiende eso, a lo mejor de manera intuitiva, pero no sé si alguien viene alguna vez y lo plantea así. Y entonces, si ese es el marco, nosotros tenemos un desfase entre la realidad de la necesidad de estas colaboraciones internacionales, nacionales, interacción y diversidad de ideas y este modelo. Entonces, se vuelve problemático porque es un choque entre la realidad y un figmento perdón, de la imaginación. Pero bueno, me gusta recalcarle eso a mis estudiantes también, para que no caigan como en esa trampa. Yo caí en esa trampa y demoró un tiempo en darme cuenta de que así no era el valor de estas cosas. Y la otra parte de esto que me gustaría enfatizar, que me da un poquito de miedo, cuando, por ejemplo, las reglas de donde postulamos para nuestros fondos recortan estas posibilidades de interacción. Porque creo que es un mal paso como política nacional, recortar eso específicamente. Necesitamos que los chilenos puedan ir afuera a congresos, telescopios, todo tipo de cosas, para que el mundo nos vea y además para nosotros volver a traer al país otras ideas nuevas que luego dan lugar a otras que forman parte del desarrollo científico básico. Y si nos cortan fondos, no podemos hacer ese tipo de actividad y no podemos hacer que nuestros estudiantes participen tampoco. Entonces, yo creo que por eso el modelo es tan importante entender que es no solo un modelo, pero una realidad colaborativa internacional. Sí, yo coincido con Amy 100%. Estaba pensando que si la ciencia fuera un deporte, no sería tenis, claramente, porque no es uno contra uno. O sea, quizás da esa sensación porque los nombres que asociamos a ciencia son Einstein, ¿verdad? Imaginamos a Einstein solo en su escritorio escribiendo la teoría de la relatividad general, etcétera. Pero la verdad es que incluso Einstein colaboró y trabajó con un montón de gente para poder llegar a los resultados. Y en ese sentido, la astronomía y la ciencia en general es un deporte en equipo, que tiene un montón de cosas prácticas
que hay que solucionar. Por ejemplo, estamos liderando un proyecto de ALMA desde acá con gente que se conecta desde Estados Unidos hasta Australia. Entonces, cuando tenemos nuestras reuniones, por ejemplo, está conectado alguien desde Texas a las 7 de la mañana y alguien desde Melbourne a las 12 de la noche. Entonces, eso, si bien son desafíos, también son excelentes oportunidades que nos conectan con el mundo y que nos permiten hacer mucha más rica la experiencia de poder construir ciencia. Y yo creo que ese es un mensaje súper importante para poder traspasar a las nuevas generaciones, que la ciencia es colaborativa. Entonces, no solo se necesitan habilidades que son netamente matemática y física. Generalmente cuando nos preguntan qué se necesita para ser astrónomo, te dicen, oh, tienes que ser súper bueno en matemática, tienes que ser súper bueno en física, o biología, etcétera, en otras áreas. Pero las habilidades para poder comunicarse, para poder interactuar, para poder trabajar en conjunto, para poder pensar y desarrollar cosas como un equipo, son súper importantes. Y generalmente en ciencia se piensa que esas habilidades, la verdad, no se necesitan. Pero yo creo que también ha sido la experiencia de ustedes. Uno trabaja con personas y uno construye proyectos en equipo. Y eso también es súper importante. Sí, totalmente. De repente existe esta visión desde afuera de la academia en que, pero ustedes están encerrados en su oficina y en su submundo y no se dan cuenta de lo que pasa alrededor. Lo hemos escuchado. Puede ser también. Lo hay, sí. Pero en general así no se puede avanzar, como bien ustedes dos decían, no se puede progresar. O el progreso conduce a estancamiento directamente, ¿no? Es inevitable. Ahora, en el caso de ustedes, su experiencia con los proyectos de colaboración internacional, cómo han podido transferirla, ¿cierto?, a los estudiantes y cómo sus estudiantes han formado parte de un acoplamiento efectivo con este grupo internacional en los que ustedes participan. Es bastante simple, yo diría, en el sentido de que armamos como telecons o algo con gente que está lejos y luego voy incorporando de a poquito los estudiantes, van tomando confianza con el inglés y se incorporan y tienen un proyecto. Pero lo que les gusta a mis estudiantes es interacción en persona. Entonces quieren ir a viajar, a ver a esta gente, a conocerla, a hablar de ciencia, etcétera. Entonces se han visto limitados en la pandemia. ¿Qué pasa? No sé, dale. Estas posibilidades de interacción se han recortado demasiado. Entonces ahora estamos en una época donde estoy intentando hacer que aprovechen de que me están distrayendo, de que aprovechen toda interacción que puedan en este contexto. Entonces intentamos que viajen a la reunión de Sochia más recientemente, pero a otras cosas también. Tremendo impacto la pandemia. Si es que la ciencia es tan colaborativa, tremendo impacto la pandemia. Nos obligó a cambiar nuestra modalidad de trabajo. Afortunadamente, rápidamente salieron estas herramientas como Zoom y todo, pero no se puede comparar con el nivel de interacción normal. Tu experiencia, por favor, Rodrigo. A mí lo que me llena de alegría es que, para nuestros estudiantes, como decía Amy, es súper valioso poder trabajar afuera y poder conocer y estar con investigadores en el extranjero. Pero siento que hemos dado un paso adelante en Chile en el sentido de que, por ejemplo, los estudiantes acá en la UDEC están trabajando en tesis con datos de ALMA, en mi caso, que son los mismos datos que están usando estudiantes en las mejores universidades del mundo. Entonces, no hay una diferencia, ¿verdad?, de que yo digo porque estamos en Chile, porque estamos en Concepción, porque estamos tan al sur, la calidad de la investigación que se realiza es menor. Entonces, yo creo que un poco donde lo mismo con mis estudiantes, pero como que no se dan cuenta. Casi como que tienen un poquito de como que, nosotros no somos nadie, somos tímidos, no sé qué. Y yo tengo que decir, no, estos datos los echas ahí en Estados Unidos y la gente se pelea. Exacto. No, Sí, pero exacto. en serio, o sea... Sí, entonces siento que eso también es importante visibilizarlo, valorarlo, partiendo por nuestros estudiantes, pero también entender de que la astronomía que se está desarrollando en Chile es de primer nivel. Y no es para echarnos flores a nosotros, sino también sirve como un ejemplo de lo que se puede conseguir desde Chile, porque existe un potencial gigante y es un país muy rico en recursos acá.
Entonces yo creo que eso es importante, poder mostrarlo como un ejemplo de lo que podemos lograr en astronomía y en todas las áreas de la ciencia. ¿Hay una pregunta? ¿Por ahí? ¿Sí? Gracias. Bueno, primero agradecerles por la conversación y quería preguntarles sobre el tema del crecimiento que mencionaban y con estas colaboraciones que se están armando desde Chile. ¿Cuáles creen ustedes desde sus áreas que desde Chile ha sido como el aporte más importante a esta área a nivel internacional? Creo que varía bastante, porque a veces empieza por necesito colaboradores chilenos para justificar una fracción del tiempo que recibe el proyecto y que se vea más internacionalizado. Entonces, gente con alma, por ejemplo, ¿no? Necesitas Norteamérica, Japón, Chile, Europa, necesitas rellenar varias cajitas y luego buscas, o sea, esto es un ejemplo a lo mejor demasiado práctico, pero escribimos propuestas grandes, como la tuya, el Large Program, y hay necesidades políticas y luego necesidades científicas. Y como somos pragmáticos, aunque esto no se debería de admitir en público, miramos lo político, intentamos rellenar las cajitas y luego vamos al grano en lo científico, ¿verdad? Entonces tú dices, yo voy a pillar a alguien de Chile, pero tiene que encajar con las necesidades científicas y así puedo rellenar las dos cajitas. Eso es un modo en que a veces empieza un aporte a un proyecto grande, pero luego es responsabilidad de los que están participando de llevar eso a cabo. Entonces mi rol, por ejemplo, en un Large Program es la cinemática del gas. Y si yo fallo en eso y mis estudiantes fallan que están trabajando en eso, no vamos a aportar. Pero ese no es nuestro plan. Nuestro plan es aportar, ¿verdad? Traer resultados de verdad y todo eso. Y en eso estamos. Y yo creo que lo vamos a lograr. Pero hay que ponerse serio. Entonces a veces uno elige en los proyectos a qué nivel quiere aportar. Ese es un ejemplo. O sea, si queremos salir de lo que es una respuesta básica, podría ser, bueno, le estamos dando la oportunidad a gente de afuera que pongan sus telescopios acá. Pero eso no, yo creo que eso no es lo que estás buscando, ¿verdad? Entonces, diferentes áreas científicas juegan diferentes roles y creo que Reeves, por ejemplo, tiene otros ejemplos completamente distintos a lo que yo acabo de decir en instrumentación, por ejemplo, ¿no? La instrumentación es un proceso que es súper lento, en realidad, y hay que poder adaptarlo en realidad a la dinámica académica, porque los experimentos toman harto tiempo, a veces más largo que lo que la realidad académica exige. Pero el hecho de que proyectos internacionales se instalen en Chile, por ejemplo, telescopios nuevos, permite que nosotros podamos participar de esos proyectos, ¿cierto? Pero, como decía Amy, lo que buscamos nosotros es no participar de forma parasítica, sino que crecer dentro del proyecto. Si tiene una colaboración internacional que establece un proyecto en Chile, nosotros la idea es tratar de acoplarnos a esto para poder aprender. Y aprender y crecer. Y cuando se crece y se elaboran técnicas y se aprenden, ¿cierto?, el uso de nuevas tecnologías, después inevitablemente, si eres bueno en eso, vas a ser necesario. Y para seguir con las colaboraciones a futuro, la verdad es que cuando piensan en algo específico, como por ejemplo el manejo de ciertos chips para montar algún tipo de instrumento, van a pensar en ti al tiro, porque ya saben que tú lo hiciste y que lo hiciste bien, por lo tanto eres el socio ideal o el socio inmediato, en realidad, cuando aparecen estas oportunidades de desarrollo. Entonces, a mí me parece que ese es como el modelo a desarrollar, teniendo estas oportunidades de proyectos grandes e internacionales y que nos van a permitir en realidad establecer capacidades nuevas en nuestro país. Y de ahí que nos vengan a buscar a nosotros, porque en realidad nosotros sí somos los que sabemos. Claro. ¿Rodrigo? Creo que lo cubrieron bien. De hecho, quizás podemos abrir a preguntas, ¿o no? O sea, sí. Ya que partimos.
Sí, aquí hay una pregunta. Micrófono, por favor. No es que necesita el micrófono. Por la transmisión, Sí. la transmisión de TVU, para que escuchen en la casa. Gracias. Buenas tardes. Mira, mi pregunta es así como muy... Nosotros acá, como en este minuto, como estamos acá, y como personas, ciudadanos, ¿cómo podemos ayudaros a ustedes a crecer o para su implementación que tienen ustedes que hacer? ¿Cómo podemos llegar a ustedes? Sí. ¿Cómo pueden llegar a nosotros como aporte? Como aporte, vale. Como sí, aporte. El aporte yo creo que es eficiente y efectivo cuando hay una comunidad alrededor de la comunidad académica, Vale. que se interesa por lo que nosotros hacemos, Ya. y que están continuamente exigiendo, que quieren ver ciencia, que se abran, ¿cierto?, los departamentos a las comunidades, a las ciudades y a la gente. Por lo tanto, el conversar acerca de ciencia con sus propios pares y hacer de eso un interés público hace que en realidad nosotros nos motivemos y nos integremos más con el resto de la comunidad, pero eso lanza el mensaje también a las autoridades. Sí, claro, Aquí sí. realmente hay un interés de la comunidad respecto de lo que hacen estos investigadores, por lo tanto hay que apoyarlo. Se ve como una forma eficiente de integración entre la ciencia y la ciudadanía, lo que es súper importante de generar. Claro, como yo pienso, como agregarles a ustedes, decirles, darle una beca al ciudadano, al estudiante en un minuto, así, una cosa como eso. Contribución monetaria. Ya, sí. Es que ¿Cómo es que llegar, nos cómo llegar dice así? algo que es súper crítico e importante Sí. para nosotros, porque estamos en una sociedad donde los aportes a la ciencia de forma privada no se hacen. Entonces, si realmente existe la posibilidad de hacer eso, nosotros felices de recibirlo y vamos Hagan una corporación a para que nosotros podamos estar ahí, llegar a nosotros. Y vamos a hacer un buen uso. Por ejemplo, nosotros, yo aparte estoy en un comité que apoya a los estudiantes de pregrado en la carrera de astronomía. Ya. Y nos damos vuelta, pero una semana conversando a quién le damos la beca Eco. de 100.000 pesos mensuales. Wow. De 40 estudiantes hay una beca. Entonces, o sea, si hay contribución, va a haber un montón de chiquillos que van a estar felices de poder avanzar. A eso voy, definitivamente. digamos, que haya una corporación que nosotros como ciudadanos acá en Chile, qué sé yo, lleguen a ustedes para ayudar a los estudiantes. Absolutamente. Así. Rodrigo tiene un comentario. Veo distintas capas de contribución ciudadana. Creo que la más importante, porque es la más general, es que como ciudadanos votemos por aquellos políticos que sabemos van a apoyar la ciencia. No, también Siempre me acuerdo cuando estudiaba en Estados Unidos, fue una charla donde ponían este ejemplo. Si mañana el presidente dijera voy a reducir el presupuesto de salud en un 10%, tendríamos a toda la gente en la calle reclamando, ¿verdad? Sí. Pero si diera el mismo anuncio en el área de ciencia, yo no sé si se levantaría la gente a decir, pero ¿qué está pensando, presidente? ¿Cómo se le ocurre bajar el presupuesto a ciencia? Y eso es como, yo creo que es súper importante y necesitamos el apoyo de una sociedad que valore el conocimiento científico y que aporte y que vote por aquellos que dicen yo voy a apoyar la ciencia. Ese es un lado. Y respecto a al financiamiento, hay otros países que Amy conoce el modelo mejor, como Estados Unidos, donde el aporte de privados a proyectos, incluso en astronomía, es súper importante. Y eso no lo veo que pasa, ni siquiera, o sea, no en astronomía, no en muchas áreas, la verdad. No, ese modelo no es un modelo muy común. Generalmente las élites acá en Chile quizás no se caracterizan por ese tipo de filantropía como sí ocurre en otros países como Estados Unidos. Y en ese sentido yo creo que tenemos mucho que avanzar, porque como decía Rodrigo, los recursos son escasos y sí, toda la ayuda es bienvenida. Por supuesto. Por supuesto. Sí, sí. En este caso, tanto académicamente, proyectos de ciencia, pero sobre todo los proyectos de desarrollo tecnológico. Cuesta mucho levantar recursos, ¿cierto? Sobre todo acá en Chile,
Y la verdad es que con recursos externos permite que las cosas avancen más rápido y el impacto uno lo visualiza inmediatamente en el entorno. Entonces existe la posibilidad de generar, por ejemplo, startups tecnológicos, cosa que acá en realidad no nace. Pero teniendo la posibilidad de enseñar tecnología dentro de las universidades, eso facilita que ese tipo de salidas tecnológicas nacionales exista. Pero si no se financia, llegamos hasta ahí, no. Perdón. Yo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Yo quiero aprovechar la oportunidad notable de tenerlos acá para tal vez salir un poco de lo que están hablando y me permito hacer esta pregunta ciudadana, desde alguien absolutamente que no sabe de estos temas. Según creo, el Hubble ha detectado la estrella más lejana. No sé si esa información es correcta, lo que uno percibe. Entonces, la pregunta es muy simple. ¿Dónde está o cuánta distancia está la estrella más lejana? ¿Hasta dónde llegamos en el universo? Pienso que es una pregunta que puede no tener una respuesta, pero me encantaría aprovechar esta oportunidad. Eso, muchas gracias. Estamos trabajando. Esa es la respuesta. Estamos trabajando para usted. Estamos intentando. Pero lo que pasa es súper interesante porque el universo comenzó con el Big Bang, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿en qué minutos se empezaron a formar las primeras estrellas y las primeras galaxias? Es una pregunta que todavía está abierta. Porque tú la puedes abordar desde dos frentes. Desde un frente más teórico, en el cual tú puedes simular el universo y decir, bueno, yo calculo que las primeras estrellas se habían formado cuando el universo tenía esta edad y las primeras galaxias esta. Y desde un punto de vista observacional, en el que tú miras al pasado y tratas de detectar esas primeras estrellas y esas primeras galaxias. En ese sentido, el telescopio espacial James Webb, que muchos de ustedes deben conocer porque ha estado en las noticias casi todos los días, está causando una revolución, en el sentido de que nos está permitiendo ir muy atrás en el tiempo y empezar a detectar las primeras galaxias que se formaron. Ahora, esas son las primeras galaxias que ya tienen estrellas. La pregunta es entonces ahora, ¿podemos seguir viajando en el tiempo? ¿Podemos seguir mirando tan atrás que podemos ver las primeras estrellas que se formaron? Al parecer, el telescopio James Webb no va a ser capaz de darnos esa respuesta de forma directa. No vamos a poder observar estas estrellas de forma directa y decir, estas son las primeras estrellas que se formaron. Sí vamos a poder ver el efecto de esas estrellas sobre las galaxias en las que residen. Pero, por ejemplo, hay nuevos telescopios que se van a instalar. En Chile, por ejemplo, se va a instalar un telescopio que se llama, los nombres no son muy originales, pero se llama el Extremely Large Telescope, el telescopio extremadamente largo que viene a reemplazar al telescopio muy grande, el Very Large Telescope. Ahora, yo no sé cuál viene después del Extremely, porque ya es como que ese adjetivo calificativo ya es suficiente, pero ese telescopio va a ser va a tener un espejo de 40 metros, va a ser tan grande como el Coliseo, va a ser más grande que el Coliseo. Imagínense el Coliseo en Italia y ahora vienen y ponen un edificio así de grande en una montaña en el norte de Chile. Y ese telescopio, en teoría, debería ser capaz de ayudarnos a llegar aún más lejos. Pero la búsqueda va a continuar. Entonces, la estrella más vieja que conocemos no es la primera estrella que se formó. Pero yo creo que como comunidad astronómica no nos vamos a quedar tranquilos hasta encontrar esas estrellas que se formaron cuando el universo era muy, muy, muy joven. ¿Alguna otra pregunta? Mientras se prepara. Encontré un nombre de un telescopio que se planeó en algún momento que se llamaba el telescopio abrumadoramente grande. Sería un muy buen nombre. Overwhelmingly Large Telescope. A mí siempre me gustó el Extremely Little Telescope, que era un telescopio que era chiquitito el espejo, pero tenía un wide field of view, entonces capturaba un gran trozo del cielo y servía para observar cosas cercanas, en vez de lejanas, cercanas, pero grandes trozos del cielo súper eficientemente. Pero era el Extremely Little Telescope. Hola, ¿está aprendido? Sí. Agradecido por su diálogo, pero ustedes hablaron de una ciencia colaborativa, que es mejor que el uno contra uno que antes había. Entonces mi pregunta es que con una ciencia colaborativa ¿es posible que se elimine la identidad del científico huraño, ese científico egoísta que trabajaba solo, y que salga una nueva versión del científico más cerca a la sociedad y que tenga una mayor divulgación científica? Gracias. Sí, muy buen punto. ¿Podrías repetir la pregunta? Es acerca de el hecho de que los
Tú me corriges, sí, de que cuando estamos hablando de ciencia colaborativa, de que eso no solo permea en el impacto científico, sino también en la colaboración y la conexión entre los científicos y la sociedad, ¿verdad? Sí. Que es no solo importante la colaboración en ciencia con nuestros colegas, sino también cómo colaboramos y nos conectamos con nuestra sociedad. Sí, yo creo que eso toca directamente a la importancia de la divulgación, por ejemplo, que es una cosa que, por ejemplo, en CONCE, acá en nuestro departamento de astronomía, creo que somos bastante fuertes. Puedo decir eso, ¿verdad? Sí. Con propiedad. Que los números de la gente a la que llegamos es súper importante. Yo, por ejemplo, les digo a mis estudiantes que es nuestro deber comunicar estas ideas tan especialistas, digamos, a la comunidad, porque la inmensa mayoría del dinero que nos apoya en lo que hacemos viene de los impuestos de las personas. Y eso nos obliga a responderles a estas personas que estamos tratando con esos recursos de manera responsable. Es nuestro deber. Entonces, yo creo que les digo, bueno, un par de estudiantes míos están acá, entonces me pueden corregir, pero creo que les digo, esa plata sale de gente que está sacando papas de la tierra. Tú no te puedes permitir el egocentrismo de no contarles lo que tú estás haciendo. Es fundamental, entonces creo que eso toca la pregunta. Sí, hay que tener esa disposición y de siempre querer expresar ese entusiasmo por el universo con todo el mundo. Es obligación social, en mi opinión. Y por el otro lado es útil porque luego nos retroalimenta. Cuando la gente viene a eventos como este y nos hacen preguntas, nosotros vamos refinando qué es lo que de verdad les interesa hablar a la gente, entonces podemos hablar mejor y comunicarnos mejor. Entonces nosotros, es toda una retroalimentación súper importante. Sí, yo estoy súper de acuerdo con Amy. Tenemos esa responsabilidad porque los recursos con los que trabajamos son precisamente aportados por todos los chilenos. Y quiero poner un ejemplo acerca de tu punto, que es algo que estamos haciendo desde la UDEC, desde Astronomía UDEC, que se llama un proyecto que se llama Curva o Plana, que tiene precisamente este objetivo. Y lo hicimos, esta fue la Semana de la Astronomía, entonces jueves y viernes realizamos este proyecto. Ayer me tocó estar en el Liceo Bicentenario de Rengo con los estudiantes de ese liceo haciendo este experimento. Y es un experimento súper bonito, porque lo que tú tienes que hacer es realizar una medición súper simple. Tú pones una vara en el suelo y mides la sombra. Si la Tierra fuera plana como esta mesa, tú esperarías que la sombra que se mide en Arica y la sombra que se mide en Punta Arenas es la misma, porque la Tierra es plana y el Sol está lejos. Si la Tierra fuera curva, tú esperas que la sombra que se mide en Arica y en Punta Arenas sea distinta. ¿Qué es lo bonito de este experimento? Que si yo pongo a niños a medir el largo de la sombra en Arica y no tienen a nadie en Chile que haga el experimento, no les sirve de nada porque no tienen un punto de comparación. Los niños de Arica necesitan que se conecten los de Punta Arenas para que les digan, medimos una sombra de largo distinto. Entonces, este proyecto conecta a todos los niños. Esta semana conectamos a niños desde Copiapó hasta Coyhaique. Y sabes que el valor que obtuvimos del radio de la Tierra, la mediana, de todas las más de 300 mediciones que recibimos, fue de 6.390 kilómetros. Y el valor real de la NASA, así como el valor que tú encuentras en Google, es 6.400. Entonces, esto demuestra que uno puede conectarse con la sociedad para hacer un experimento científico, pero también para enseñarle a los niños la importancia de la colaboración en ciencia, de que, en este caso, conectando a los colegios en Chile, pero en el caso cuando ellos sean más grandes y quieren ser científicos, conectándose con los científicos del mundo. Sí, yo quiero resaltar igual que debo reconocer el esfuerzo que hace Rodrigo en particular por hacer divulgación y conectarse con la gente y viaja a diferentes ciudades. Bueno, de alguna forma todos lo hacemos un poco, pero tengo que resaltar lo que él hace porque es increíblemente eficiente, efectivo y se entrega 100% por el todo hacia su sociedad, así que merece un aplauso. No, no merece. Eso no estaba en el guión. No estaba en el libreto, pero bueno. Yo también quiero mencionar de que hay otras formas de integrarse con la sociedad, no tan solo respecto de la divulgación a la sociedad directo, sino que también cómo logramos que
nuestra ciencia y nuestra tecnología impacte en el entorno, y eso es a través de otro tipo de programas que no necesariamente se establecen como divulgación. Y también voy a resaltar aquí a don David Arroyo, que él es miembro del laboratorio y él es líder operacional y ejecutivo de una iniciativa FIC que es financiada por el gobierno regional, que permite que nuestro laboratorio se integre con el entorno regional desde el punto de vista académico, es decir, buscar en liceos, buscar en centros de formación técnica, institutos, universidades que están en esta región, para levantar qué capacidades tienen y qué disciplinas ellos están trabajando, juntarlo con las capacidades nuestras y a lo mejor integrarnos para poder hacer desarrollo en conjunto. Entonces, y eso es esfuerzo que demanda energía, demanda recursos, y en realidad para nosotros hacer cosas como estas, dejamos de hacer desarrollo instrumental básicamente, para integrarnos con la sociedad. Y eso es el esfuerzo que eso tiene, no sé si se ve o se valora lo suficiente. Ojalá se valore para que se financie más, pero en realidad lo que estamos haciendo creo que tiene alto valor y estamos en realidad poniendo nuestro esfuerzo en eso. ¿Se escucha? ¿Bien? Sí. Bueno, quería cambiar un poquito el tema en realidad, hacer una pregunta. Bueno, me parece que igual como que actualmente la sociedad también está pasando por una crisis, digamos, y bueno, yo siempre he sido como bien ecologista para mis cosas, y en realidad estamos en una crisis ecológica, ambiental. Entonces, como en base a esto que es realmente urgente, los últimos años he pensado de que en realidad la astronomía como que ha quedado de lado de este tema. Entonces, mi pregunta es cómo desde la astronomía podemos también incentivar a esos problemas o aportar a esos problemas que son urgentes y que, bueno, que realmente igual nos impactan a todos. Esa es como más que nada mi pregunta. Sí. ¿Puedo empezar yo? Yo creo que la astronomía, lo que tú mencionas es un tema súper relevante, ¿verdad? Porque afecta directamente a la humanidad y está ocurriendo ahora. Y creo que la astronomía puede ser un tremendo aporte. ¿Por qué? Porque gracias a la astronomía y a la investigación y a todos los recursos que hemos puesto, todavía no encontramos un planeta como la Tierra. No hay planeta B, no hay plan B. O sea, es este planeta y es. Y yo creo que ese mensaje es súper importante de poder entregar, de que tenemos que cuidar nuestro planeta porque nuestra supervivencia depende de él, pero también por la maravilla de planeta que tenemos. Y entre más planetas descubrimos y más análisis hacemos, nos damos cuenta, wow, no hay un plan B, no hay un planeta B. Y si es que llegamos a encontrar uno, estaríamos tan lejos que no es alternativa poder decir, bueno, nos mudamos de planeta, ¿verdad? Y los 7.000 millones nos vamos para allá. Entonces yo creo que ese es un ángulo súper importante en que la astronomía puede contribuir, en valorar el planeta en el que vivimos. Sí, yo creo que por otro lado, la crisis que sea, bueno, del tipo que tú estás hablando, por lo menos no estamos hablando de guerras, que es otro tipo, pero también es relevante, según yo, pero este tipo de crisis se aborda en conciencia. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estaba en Alemania, tuve un estudiante que se graduó con el doctorado y se salió. Yo estaba hablando con mi papá, yo decía, me da un poco de pena que se vaya del campo. Y él dijo, pero Amy, estás inyectando científicos en la sociedad, eso tiene un valor. No es una cosa que a ti te va a ayudar con tu reputación como científica, que tú entrenaste a no sé quién, que hizo no sé qué descubrimiento. Deja tu ego de lado. Estás mejorando la sociedad con ciencia. Y si podemos hacer eso, yo ahora contenta. Me da igual un poco el legado que yo pueda dejar o algo así en ese sentido. Pero si podemos aumentar el conocimiento científico, el pensamiento crítico, el trato de contradicciones, cómo la gente lo aborda, mediante cualquier ciencia, eso mejora nuestras posibilidades de abordar estas cosas que podrían, de últimas, causar una extinción catastrófica.
O sea, estamos enfrentando entre pandemias, guerras, cambio climático. Es que se ve negra la cosa. Entonces, yo creo que hay pocas soluciones o vías para abordar eso. Una de ellas, una de las pocas, es ciencia. O sea, ¿es a lo mejor? No lo sé. Entonces, es un poquito menos directo de lo que dijo Rodrigo, sí. Pero para conectar con lo que dice Amy, o sea, cuando nosotros hacemos este proyecto de la Tierra curvo-plana es precisamente para tratar de llegar a los terraplanistas, ¿verdad? Pero imagínate, si tú eres capaz de creer que hay evidencia científica que demuestra que la Tierra es plana, ¿cómo convence a esa persona que existe el calentamiento global? ¿Verdad o no? ¿Cómo convence a esa persona de que revise la evidencia? Porque entonces lo que dice Amy de insertar en la sociedad personas con pensamiento crítico o ciudadanos que analicen la evidencia científica y saquen conclusiones es súper importante. Y cosa más práctica, mi mejor amigo de astronomía, con el que yo me formé y hice un postdoctorado, ahora trabaja en Islandia en una empresa que se llama Carbfix, que precisamente busca combatir el cambio climático atrapando el carbono. ¿Y cómo lo está haciendo? Por su entrenamiento como científico, astrónomo, pero no importa. Se necesitan científicos y él fue directo de astronomía a combatir el cambio climático en Islandia. Entonces, es lo que dice Amy, necesitamos formar científicos que puedan ofrecer soluciones a estos desafíos globales. Y también entrenar gente, ¿cierto?, en manejo de tecnología de frontera, ojalá, porque al manejar la tecnología tú la puedes ocupar en la necesidad que tú tengas, ¿cierto? Entonces, transferencia tecnológica es algo que necesitamos cultivar en profundidad, como para aprender estas tecnologías con las cuales se observan los confines del universo, para resolver problemas mundanos que tenemos acá en el día a día. Entonces, es necesario apoyar transferencia tecnológica. Tópico importante. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Ya. La ciencia es amplia y diversa. Acabamos de hablar de un astrónomo que está trabajando en una crisis climática, que hay un ingeniero que está trabajando de astrónomo. Es un asunto muy amplio y todo está mezclado. Ahora, el avance en la astronomía no se encuentra limitado un poco por la falta de inversión en el resto de áreas de la ciencia, en ingenierías, en física, en química. Yo creo que Rodrigo es un gran ejemplo de cómo, de la sinergia con ingeniería en la misma UDEC, y cómo, al contrario de limitar, sino que ha potenciado, porque tú has tenido estudiantes de doctorado en ingeniería, por ejemplo, que hoy día trabajan en observatorio, o sea... Sí. Pero la pregunta es como al revés, ¿cierto? Es la escasez de científicos en otras disciplinas, cómo nos afecta a nosotros. Pero por eso yo creo que en algunas cosas no hay tanta escasez. O sea, no hay claro, o sea, por ejemplo, en el caso de ingeniería yo veo la conexión directa, tú siendo ingeniero con ingeniería y potenciando. Quizás no se nota tanto porque internacionalmente no hay esa escasez. En Chile sí puede haberla, pero no. Quizás el hecho de que yo no sea capaz de nombrar biólogos y químicos trabajando en astronomía demuestra que efectivamente nos falta mucho por crecer. Pero hay disciplinas de entrecruzamiento como astroquímica y astrobiología. Claro, que están empezando. Están en pañales. A lo mejor no sé si se pueden llamar... Astroquímica está más avanzada. Astroquímica porque observamos las moléculas, ¿verdad? No, pero aquí en Chile me refiero. Claro. O astroquímica de laboratorio. De laboratorio, claro. Sí. Pero sí, yo creo que es el cruzamiento de las disciplinas es lo complicado de generar. Tú necesitas gente que, aparte de ser colaborativo, ya vaya más allá. Si voy a salir de mi edificio y voy a cruzar a la otra facultad a ver cómo me integro con una persona que piensa completamente diferente. Entonces es como un nivel de asociatividad que es más extremo que a lo mejor científicamente uno está acostumbrado, pero yo diría que no hay escasez de
como de la materia gris. La materia gris está ahí, lo que falta es el entrecruzamiento. Y las universidades juegan un rol importantísimo en eso, porque tienen que promover que exista el entrecruzamiento entre facultades. Y promoverlo, no frenarlo. Por ejemplo, no sé, actividades académicas que se hagan entre dos facultades deben promocionarse. Yo creo que va por ahí. El recurso humano existe, hay que promover que se junte. Si me permite soñar un poco, a mí me gustaría, por ejemplo, que las universidades no fueran tan rígidas, que tú pudieras hacer tu pregrado en ciencia y pudieras aprender de distintas áreas en lugar de elegir voy a estudiar astronomía y tener que seguir este camino súper angosto, ¿verdad?, de formación. Yo creo que eso también ayudaría bastante. Sí, definitivamente. ¿Por ahí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Podemos? Sí. Bueno, ¿qué te gustaría? ¿Le gustaría que retomemos su pregunta inicial? ¿Sí? ¿Ya? ¿Puedes recordarme la pregunta? Se la preguntamos a él en realidad. Oye, ¿llego allá? Ahí va camino el micrófono. De qué es lo que, de nuevo, ¿no? Que a la luz de los conocimientos actuales... Más cerca no, solo más cerca. Sí, que a la luz de los conocimientos actuales que a nosotros nos apasiona como comunidad y valoro mucho esa visión que tienen ustedes de la divulgación, pero salir, por supuesto, a la periferia porque hay mucha necesidad de conocimiento. Yo estoy insertado en una comunidad de barrio donde yo vivo y hay un absoluto desconocimiento de todo, ¿ya? Y bueno, me preocupa mucho la ciencia y lo que ustedes han hablado hoy día respecto a la educación. Entonces el desafío de ustedes es también ir a esta periferia, ir cuando nosotros los invitemos a algún estudiante, conversaba con Marjorie, que nos fueran a dar una visión de estos conocimientos actuales que hay. Pero una conversación que es habitual, esta inquietud que tenemos nosotros, ignorantes, ¿cierto?, de saber cómo va esta cosa de las señales que nos está dando el universo hoy día respecto a esta sospecha de vida en otros planetas, porque lo raro sería que seríamos nosotros los únicos, eso siempre se ha comentado, y estamos llenos en las redes sociales de muchas noticias que uno no sabe si qué tanto es verdad y qué tanto sensacionalismo. Esa es la pregunta, ¿ya? Sí, yo quiero decir de que en realidad comenzando por su primer argumento que tiene que ver con la divulgación y la necesidad de conexión de la ciencia con el entorno, es que el Departamento de Astronomía y Marjorie Fuente, que está por allá, que está a cargo de divulgación del Departamento de Astronomía, es bien eficiente en conectarse con la gente que lo requiere. Por ejemplo, esta semana viajaron a Curanilahue, Rodrigo anduvo en Rengo. Entonces, la gente que lo requiere, Fernando en este momento está, Fernando Cortés, que también hace clase en el departamento, está en Futrono. Entonces, el que lo necesita, hacemos todo el esfuerzo posible para poder conectarnos. Así que feliz de atender a su llamado y participar, ir. Si hay una necesidad, se comunican con Marjorie y lo vamos a poder atender. Respecto de las señales del universo, respecto de vida extraterrestre, yo diría que es necesario trabajar y ahondar mucho más en la información que actualmente se ha recabado y de los datos que existen. No hay una confirmación potente acerca de eso, más que necesitamos seguir buscando. Y la pregunta es cómo buscar, cómo mirar, qué tecnología ocupamos para buscar, ¿cierto? Existe a nivel mundial, existen programas
que dedican un montón de financiamiento para la búsqueda de la vida extraterrestre, como el proyecto SETI, ¿cierto? Y más encima SETI busca vida inteligente extraterrestre. Entonces, es definitivamente algo muy necesario, importante, porque va a responder muchas preguntas, aparte de abrirnos en términos de conocimiento y hacernos crecer como humanidad también, porque significa romper ciertos paradigmas. Pero cómo hacemos esa búsqueda es complicado. Yo creo que una de las cosas que nos va a permitir a lo mejor abrir esa ventana es el ELT, el telescopio extremadamente grande. Cuando se instale en Chile va a permitir observar directamente las atmósferas de los planetas extrasolares y con eso hacer espectroscopía y tratar de entender cómo se configura la química de esos planetas extrasolares. Son planetas que están en sistemas planetarios fuera del nuestro, en nuestro entorno inmediato, ¿cierto? Dentro de la galaxia, pero en nuestro entorno inmediato. Y con esas capacidades observacionales ver directamente la atmósfera. Y ahí realmente vamos a empezar a responder o intentar responder estas preguntas con fundamento y con datos, porque el método científico requiere que esto se cierre con hipótesis, observación y datos. Si no podemos cerrarlo de esa forma, queda en la especulación. Sí. Yo quisiera comentar dos cosas. Uno, en relación a la divulgación, concuerdo con lo que dijo el profe Reeves completamente, pero si me pongo un poquito más crítica, creo que hacemos un maravilloso trabajo, de hecho, y entramos a diferentes sitios, damos charlas y todo eso, pero hay un poquito de falta de continuidad en el trabajo, como un programa de mentores o algo así a largo plazo. Y hemos hecho, bueno, yo no, pero gente en la UDEC Astronomía lo ha hecho, ese tipo de cosas, pero aún así no han sido a largo plazo, han sido un año. Pero sería bonito tener una relación con una comunidad por 10 años, de poder ver a niños que luego entren a la U y que conozcan a gente dentro de la U, que no estén estudiando en ese departamento o algo así, pero que sepan que tienen un sitio donde ir, cosas así. O a lo mejor deciden no ir a la U, da igual, pero pueden venir con las preguntas, tienen relaciones. Yo creo que eso sería algo donde podríamos mirar a futuro a lo mejor. Y si me pongo un poquito más ambiciosa, también me gustaría tener unos programas de como educación para gente que está con libertades limitadas, en prisiones y cosas así. Creo que podría también ser algo interesante. Esas dos cosas no las hemos hecho, pero nos las hemos planteado. Están muy como en momento cero, pero estamos intentando ver si se puede. Yo creo que podrían ser interesantes. Por el lado de lo que entendemos de lo que es la vida, supongo que habrán escuchado de la paradoja de Fermi, que simplemente se plantea, si hay vida, ¿dónde están? ¿Por qué no están acá? ¿Verdad? Porque dice, es básicamente una expresión matemática que multiplica probabilidades, probabilidad de encontrar un planeta como la Tierra, que tenga agua, que tenga una distancia correcta al Sol, bla, 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 y vas sumando o multiplicando estas probabilidades y llegas a casi cero. Entonces, con tantos planetas deberían de haber vida, pero no o sea, hay una contradicción acá. Y entonces, yo hablando esto con gente que estudia planetas, me dicen que según ellos es muy probable que hay vida en un montón de planetas, pero que es un gusano o algo. La pregunta es si lo vamos a poder detectar con este tipo de datos que él mencionó como una señal en la atmósfera, que lo podemos ver mediante espectroscopía o algo así. Ahora, preguntarnos si hay una sociedad que ha logrado dominar las leyes de la física de tal manera que pueda viajar por la mitad de la galaxia en una escala de tiempo viables, es toda otra pregunta y no tenemos evidencia de eso. Los ovnis, bueno, otro tema, pero ese es otro nivel. O sea, nosotros hemos llegado a dominar las leyes de la física, dominar entre comillas, nos falta, pero tenemos un buen sitio por donde empezar,
en los últimos 100 años, que es nada de tiempo. Y todo el resto de la evolución humana, imposible pensar en salir de la superficie de la Tierra. Entonces, si estamos hablando de sociedad, la pregunta cambia cuando hablamos de sociedades que son capaces de atravesar la galaxia, porque han llegado a un nivel de desarrollo que nos cuesta imaginar casi. O si estamos hablando de gusanos y cucarachas. Distinto cómo abordar eso, o unas algas. A lo mejor las algas es donde empezaría una señal de algún tipo de oxígeno, una señal química en la atmósfera que podría detectar algo como JWST o el ELT o algo así. Y yo creo que esa noticia va a llegar a nosotros pronto, que hay algo extraño en un espectro de un planeta. Eso lo vamos a ver en nuestra vida. Marcianitos, no, en mi opinión. Y con esa última pregunta queremos agradecerle y por supuesto con un gran aplauso a Rodrigo Herreras, Amelia Estus y Rodrigo Rips, académicos del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción. Les recordamos que este fue el primer diálogo contemporáneo del ciclo 2023 y por supuesto les agradecemos a cada una y a cada uno de ustedes por habernos acompañado aquí en la Casa del Arte José Clemente Orozco y también a través de la transmisión de TVU Televisión. Por supuesto les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y Medios UDEC para encontrarnos en el próximo evento en el mes de abril. Que tengan muy buenas tardes, hasta pronto.